Capital Sonoro. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de música. Mi nombre es Nadia Orozco. A propósito de Salsa al Parque, un festival que se realiza desde 1997 en la capital, y de la participación del Gran Combo de Puerto Rico o de la Pambelé Orquesta Bogotana, en este nuevo capítulo de nuestro podcast de música hablamos de las orquestas salseras que se terminaron convirtiendo en verdaderas instituciones, de su origen, el sentimiento de colectividad, de su legado y su rebeldía. Así que mi gente, abran paso. Bueno, y como dijo Ismael Rivera, pa'lante como un elefante. Arranquemos. Para entender el origen de estos ensambles en la salsa, hablamos con Juliana Velasco, apasionada de la salsa, hizo parte del colectivo Salsa Sin Miseria. También hablamos con José Arteaga, escritor y periodista, que ha seguido muy de cerca la historia del Latin Jazz, por supuesto de la salsa y de las músicas del Caribe. También estuvimos con Orlando Vargas, gran coleccionista de vinilos. Nadia, ante todo, gracias por la invitación para hablar de esto. Mira, respecto a la primera pregunta, yo creo que toda historia tiene un comienzo, y aunque estrictamente en términos musicales este no sea el comienzo real, sí que es verdad que el formato orquestal comienza en los años 40 y 50, donde dos géneros musicales van a nutrirse de ello. El primero es el jazz latino y el segundo es la salsa, porque les permitirá convivir con diferentes formas de mezclas en el futuro, porque cuando hablas de estas big bands en sitios como el Palladium, por ejemplo, estás hablando de una combinación de músicas de jazz y que le permite a la música latina, a la música caribeña, tener una mayor posibilidad armónica y de desarrollo en su timbre, en su color, en su forma de expresión, gracias al uso de instrumentistas, de trombonistas, de trompetistas, de saxofonistas o de violinistas, incluso de origen americano, que venían de otro tipo de formación diferente a la formación tradicional caribeña. Todo eso va asociado al desarrollo de una época, de una serie de ciudades, a un progreso urbano, y eso finalmente va a desencadenar un fenómeno social y un fenómeno histórico y musical, que es el advenimiento de la salsa ya en los años 70. Pues según lo que he podido como revisar es que, digamos, las grandes orquestas nacen sobre todo en Nueva York. Digamos que antes de que la música que llamamos salsa se conociera como salsa, pues que es más bien como un momento, como un hito, ¿cómo se dice eso? Como comercial, digamos. Antes de eso, pues estaban todas las orquestas cubanas y digamos como jazzeras en Nueva York también, que se habían dado a la tarea de construir estas, digamos, como estas agrupaciones para poder grabar, sobre todo para poder hacer conciertos. Y a medida que digamos, el tema como del mercado fue cambiando, pues también iban cambiando los formatos de las orquestas. Entonces, cuando el mambo era como un ritmo que era muy popular, sobre todo en Estados Unidos, entonces se formaban las grandes orquestas que tenían pues como una sección gigante de vientos y tenían muchísimos músicos, y también pues digamos respondían a la necesidad de la música uno, y también a que había espacios grandes como para que la gente fuera a ver las orquestas y a bailar con las orquestas. Luego entonces digamos que el mercado cambió un poquito más, y entonces esas grandes orquestas se hicieron un poco rentables, se cerraron muchos lugares que albergaban esas orquestas y empezaron entonces, y también además cambiaron los ritmos que se empezaron a imponer. Entonces vino la pachanga, vino como otro tipo de sonidos que se podían interpretar con unos formatos más pequeños. Entonces la Big Band, digamos, se hacía demasiado cara y entonces los formatos empezaron a hacerse más pequeños.
digamos que uno puede rastrear un poquito como esa trayectoria como de cómo fueron modificándose las orquestas y justo cuando venía como todo ese proceso estalló el boom salsero que digamos vino totalmente de la mano del sello Fania y allí pues fue que ya digamos como la explosión de orquestas que digamos fueron grabadas por Fania y que además digamos la misma Fania creó una orquesta propia digamos que empezó también a ser permeada por el boom del sonido de la salsa. Entonces, digamos, más o menos, ese es como un poquito el rastreo que se puede hacer como de dónde nace como el tema de la orquesta. Don Orlando, ¿qué cree usted que cambia cuando uno ve un formato, digamos, un sexteto o un formato mucho más pequeño a ver, o cuál es la diferencia a ver una orquesta grande de salsa, un ensamble grande, como se le conoce a estas grandes orquestas? ¿Qué se vive, qué se siente, qué pasa en esos en vivos? Bueno, realmente ahí sí va el gusto. Te cuento que en Nueva York, estos tres monstruos, perdón que sea tan reiterativo con ellos, hubo una orquesta de un sexteto que los aplacó, que fue el sexteto de Yo de Cuba, porque a los dueños de los griles, de la discoteca, les parecía más fácil contratar a 6 que contratar a 20. Entonces realmente va en gusto, el sabor realmente es muy bueno, si no miremos en música tropical el sexteto Los Blancos, que es toda una institución. Digamos lo que eso van gustos de la gente y eso es en la formación académica de cada músico que logren crear un estilo y llegar a semejante nivel de mantenerse, porque es que el problema de estas instituciones es que a través de los años uno se ha dado cuenta que son imposibles de superar por esa jerarquía que han creado. Digamos lo que va en gustos más bien, para no herir susceptibilidades y así quedamos todos felices. Para seguir con esta historia hay que parar en el camino y hablar del triunfo de la Revolución Cubana. Hay como varios puntos que me parece que son claves como en esa creación. Antes de que se llamara salsa, pues ya se venían creando un montón de mano de todo este tema de lo que fue el Latin Jazz, de la mano de la música cubana y como pues de toda esa mezcla, pero después empiezan a pasar cosas importantes como el triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Que cambia como todo el juego y todo el orden en lo que venía pasando culturalmente en Estados Unidos. Lo que decías, el cierre del Palladium, que yo creo que también fue como uno de los momentos claves porque ahí era como ese gran lugar para tocar. ¿Qué pasa ahí en ese pedazo para entender, yo creo que más a fondo? O sea, lo pregunto desde la ignorancia y ¿eso fue un punto importante para que se creara la Fania? La Revolución Cubana tiene que ver con la música en la medida en que habían tres grandes epicentros de desarrollo musical hasta 1959. Uno era La Habana, otro era Ciudad de México y otro era Nueva York. Nueva York siguió siendo una meca, el desarrollo de Ciudad de México tuvo otra serie de circunstancias y finalmente La Habana fue, digamos que, tocada de manera diametral, de manera directa, por transformaciones políticas. Esas transformaciones hicieron que por un lado existiese un fenómeno que se llama la nacionalización de la industria privada. Entonces las grandes casas discográficas, que en ese momento no habían muchas, pero sí algunas que estaban potenciando el desarrollo musical en Cuba, desaparecen de la isla, se transforman de otra manera, pues ya con un control estatal público. Estas casas discográficas pues se llevan la mayoría de sus trabajos fuera del territorio cubano, se radican en la Florida, se radican en Estados Unidos y así cosas como Panart, por ejemplo, que era una casa muy importante, se transforma en EGREM en Cuba, pero no con la misma fuerza y consistencia que estaba funcionando antes, porque entonces ocurre el otro fenómeno que es el de la diáspora cubana. La mayoría de los músicos, al desaparecer toda la actividad nocturna en la isla, pues se encuentran sin trabajo. Al
ejercerse unos controles nacionales sobre estas cajas discográficas, pues el trabajo de grabación se restringe muchísimo, y así que los que tienen oportunidades de irse se van, y eso genera una explosión musical en el resto de las ciudades, desde San Juan hasta Nueva York. Todas las ciudades ven cómo los músicos empiezan a ser parte vital del movimiento social, y esto ayuda muchísimo al desarrollo aún más prolífico de la música latina en ciudades que en Estados Unidos, pues bueno, Nueva York siempre ha sido como la número uno, pero también ocurrió en Tampa, ocurrió en Miami, ocurrió en Chicago, ocurrió en diferentes ciudades. Yo creo que fue determinante lo que sucedió con la revolución castrista para que toda esta música se trasladara a otros escenarios. Y llegamos a la Fania, la orquesta que cambió las reglas del juego y se volvió en un símbolo. Y bueno, entonces ahí llega Johnny Pacheco, se asocia con su abogado, ¿no? Con Jerry Masucci, y crean lo que es la Fania, que viene a ser como esa gran institución. ¿Porque crees que se convierte en lo que hoy sigue siendo la Fania, digamos que de otras formas, pero por qué tienen esa expansión y por qué se comen el mundo así ellos? Yo siento que hay muchas cosas que convergen, digamos como que esa parte política que te decía como de que venía como una efervescencia por los sonidos como antillanos y todo, sobre todo en la Nueva York de esos años, creo que tuvo mucho que ver, pero también yo siento que, que digamos, es como la idea que más, como que más me ha parecido que tiene lógica, y es la que expresa César Miguel Rondón en el libro de la salsa, y es que básicamente lo que pasó allí en ese momento fue que ellos se dedicaron a grabar músicos puertorriqueños, cubanos, incluyeron colombianos, de República Dominicana, que estaban, digamos, en un espacio en el que lo que querían hacer era mostrar o hacer como alarde de su propia identidad, que sentían como muy por fuera de lo americano, digamos, de lo gringo, y querían como expresar sus propias formas, también su, su cultura, la cultura de su país, la cultura de cada una de las ciudades de las que venían, y eso hizo también que se creara como un sentimiento compartido con las personas del resto de Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, César Miguel Rondón dice que él siente que ese barrio en Nueva York, el barrio latino en Nueva York, era escuchar las historias de ahí, era escuchar las historias de cualquier otra ciudad latinoamericana, y esa fue la razón también por la que a la gente le llegó tanto al corazón en ese momento la música que se empezó a hacer en Fania. Y claro, como ellos empezaron, digamos, a monopolizar, digamos, hay un millón de historias alrededor de cómo hicieron para monopolizar la producción de la música en ese momento. Empezaron a comprar sellos pequeñitos que ya venían produciendo a la Sonora Ponceña, a Charlie Palmieri, a todo, digamos, a todo este, digamos, como engranaje latino que se estaba gestando en Nueva York. Fania empezó a recogerlo todo, empezaron a comprar el sello Vaya, Alegre, todo lo que pasaba ahí, ellos empezaron a comprarlo, y ellos realmente se volvieron un monopolio de la música afroantillana en ese momento. Yo creo que esos son como los factores que yo siento que determinaron la influencia y la importancia tan marcada que tuvo la Fania durante esos años, y que es la razón, digamos, por la que a esos ritmos condensados, digamos, como en todo esto, pues los conocemos como salsa, porque si no hubiera sido por ellos, pues probablemente seguiríamos hablando, digamos, de manera general, como del guaguancó, de el son montuno, pero eso ya digamos que son términos más especializados para quien se mete en el estudio de estos ritmos, y pues para a quien tú le preguntes cualquier cosa, pues no, eso es salsa, y eso es gracias a la Fania. Además de la Fania,
instituciones como el Gran Combo de Puerto Rico o incluso Nietzsche, pues han tenido algo muy particular y es que siguen viviendo generación tras generación, o sea, y vigentes, ¿no? Y es el caso, pues, muy puntual que me parece a mí de Nietzsche, que hoy en día, pues, sigue aún con una carrera igual de vigente que la que tuvo en su nacimiento. ¿Por qué pasa este fenómeno de que se relevan las generaciones y siguen, que tienen como las orquestas salseras como ese deseo, ese instinto de seguir ahí resistiendo? Yo creo que reales instituciones son las orquestas que han tenido una vigencia más allá de sus orígenes. Por ejemplo, la que citábamos como el Gran Combo de Puerto Rico, yo creo que ha tenido unos relevos generacionales importantes que han trascendido a la misma orquesta. La primera grabación del Gran Combo no tiene nada que ver con la última, ni siquiera con las intermedias. Cada año ha sabido renovarse, ha sabido reinventarse. Yo creo que por ahí está el secreto un poco de la institucionalidad, por así llamarlo. En ese sentido, pues hablamos también de Roberto Roena. No sé qué va a pasar tras su fallecimiento, pero imagino que se mantiene vigente muchas del estilo musical en los músicos que trabajaron con él. Eso por un lado, pero por el otro lado hay que tener en cuenta que muchas de las orquestas no siempre responden a un nombre propio que tenga que ver con un colectivo, es decir, por ejemplo, Dimensión Latina. Me refiero a músicos que son líderes de su propia agrupación y han grabado durante más de 3 décadas. Por ejemplo, Eddie Palmieri sigue vigente, ha hecho jazz, ha hecho salsa y ha hecho una serie de formatos musicales, charanga, son orquestado, ensemble de jazz. Eso le da una trascendencia única y una vigencia y una institucionalidad enorme. Ahora, hay orquestas que digamos que se han visto reflejadas en los herederos. Por ejemplo, la de Tito Puente. La de Tito Puente duró desde los años 40 hasta comienzos del siglo XXI y siempre supo transformarse, y ahora es su hijo Tito Puente Jr. quien sigue manejando con mucho éxito este tipo de sonidos, así que podríamos hablar también de esta forma de institucionalidad. Son 3 maneras de verse. Los que han sabido hacer cambios generacionales, los que han sabido mantenerse con diferentes renovaciones con su nombre y los que han visto reflejado su trabajo en otras orquestas. Bueno, el grupo Nietzsche, digámoslo que, como dijera yo, para no herir susceptibilidades, es bueno recordar que antes del grupo Nietzsche estuvo Fruco, que ha sido nuestra orquesta más emblemática a través de la historia. Pero bueno, el grupo Nietzsche creó un estilo con el señor Jairo Varela, que era un gran hombre que escribía maravillosamente la música, su sentir, sus vivencias, y el Gran Combo pues es una institución. Ellos, los Mulatos del Sabor, el señor Rafael Itier es una persona supremamente perfeccionista, son músicos dedicados, son profesionales, porque para cualquier actividad en la vida usted tiene que ser ordenado y ser profesional. Y ellos llenaron los requisitos de ser personas coherentes con los compromisos adquiridos, y por eso han llegado donde están, porque ha habido orden y porque ha habido dedicación y porque se han dedicado de lleno a este hermoso arte como es la música, que para mi concepto respetuosamente es el regalo más grande que nos ha dado Dios, porque a través de los años usted lo puede mirar hoy, cualquier persona en YouTube no es sentar y busca la canción y va a estar, y la música donde quiera que tú vayas siempre te va a acompañar. ¿Cuáles son las orquestas de salsa cruciales en la historia, como esas orquestas que todo el mundo debe conocer para entender la gran historia de la salsa? Nadie, esa pregunta nos puede tomar alrededor de unos
2, 3 semanas de charla, y si estuviera aquí Camilo Toro Morato, te digo yo que podría él comenzar hablando de Tito Puente, Eddie Palmieri, sobre todo de personajes. Si hablamos de orquestas, mencionemos a la Coupé, la Flamboyant, la Brooklyn Sound, mencionemos, por favor, mencionemos a Fruco y sus Tesos, que también se presentan en Salsa al Parque a las 2:30 de la tarde el sábado. Mencionemos a la Dimensión Latina, donde se forja el maestro Oscar de León. Por favor, mencionemos también a exponentes y arreglistas de la música que conocemos como salsa, así como el maestro Eddie Martínez, un pianista, arreglista, que fue el que le arregló un montón de temas a Eddie Palmieri. Y si seguimos en esa onda, terminamos llegando a la Fania y a todo este gran boom de la música con la que fuimos criados y por la cual hacemos la música y el sonido que hacemos dentro del margen de la salsa, entendiendo salsa como la mezcla y la mixtura de todos esos ritmos caribeños hechos por colombianos, panameños, puertorriqueños, boricuas, en New York, incluso con vamos a decirle, gringos de cariño, incluso con músicos gringos mezclándose y haciendo lo que hoy conocemos como salsa. Entonces, para no extenderme hacia lo infinito, creo yo que hay que comenzar por los años 62 al 65, más o menos, para entender un movimiento que se genera a través de la rabia, ¿no? De la rabia migratoria y de las injusticias que viven en las grandes urbes. Dios. Bueno, mis orquestas, mis dos orquestas favoritas, como que yo digo, pues porque son mis directores de orquesta favoritos, y esto no tiene nada que ver con que sean los mejores de todos, sino que son los que más me gustan, es justamente la orquesta de Willy Rosario y la orquesta de Bobby Valentín. Yo creo que no son increíbles, son genios. Eh, pero pues, o sea, yo en mi corazón tengo el Gran Combo y a la Sonora Ponceña, por ejemplo, a los hermanos Lebrón, que, bueno, digamos, no están pasando por su mejor momento, pero también digamos que es súper icónica. eh, a la Orquesta Mulense, que yo siento que no es, digamos, como tan conocida, pero que es absolutamente increíble. Pero, pues, digamos, si tú me preguntas hoy a quién, pues yo podría quedarme escuchando para toda la vida, sería a la orquesta de Bobby Valentín. Miguel y Lorena son los cantantes de La Pambelé. Ellos, junto a Camilo Toro, le dieron vida a esta orquesta bogotana en el 2021. Cuando Miguel conoció a Camilo, este le mostró un bolero que le había escrito a Lorena cuando ella vivía en Europa. A las pocas horas, Camilo le devolvió el bolero con arreglos y ahí nació la historia y la magia de esta orquesta, que también se presenta en Salsa al Parque y hace parte de una nueva generación salsera. Y justo ahí es donde Camilo me dice, bueno, pues, ¿y de cantantes? De cantantes necesitamos a Lorena. Y yo, claro, Lorena, porque la fuerza que tiene Lorena en su sentir es un poco lo que nos ha movido también. Entonces, por eso digo que La Pambelé se forja sobre todo con una rabia de sentirnos ajenos a lo que somos, de no poder ser artistas, de no poder expresar, también de lo que vivimos, Nadia. Eso hacía la salsa en esa época, hablar de las injusticias, de lo que parecía y no parecía, de los ciertos o no gobiernos, también de los amores, de la coquetería, de muchos temas que rodean el diario vivir de las personas, el cotidiano vivir de las personas. Y justo ahí, cuando nos vemos en ese meollo de pandemia, mano rota, sin trabajo, la salsa llega a rescatarnos, como sucede en las casas latinoamericanas y colombianas. Puede que hayan miles de problemas en casa, pero lo que sí es cierto es que nosotros salimos a bailar, y salimos a bailar salsa, y salimos a bailar canciones de esperanza, y eso era un poco lo que nos estaba haciendo falta.
Tremenda historia. Tremenda historia, y llena también como de buenos símbolos, como lo han tenido muchas de las grandes orquestas, que hoy también queremos recordar. Has nombrado muchas, y hay algo con estas grandes orquestas, y es que muchas han perdurado en el tiempo. Han logrado pasarse la batuta de generación a generación, y son orquestas que siguen teniendo vigencia hoy por hoy. Para no ir tan lejos, Fruco o el mismo grupo Nietzsche que lanzó un discazo hace pocos años, el Gran Combo de Puerto Rico, que se presenta pues en Salsa al Parque. ¿Cómo creen ustedes que han logrado perdurar en el tiempo? Es un tema también, yo creo, ¿no? Muy latinoamericano, de ese sentido de colectividad, de familia, que va más allá de lo empresarial, y es algo también que tú decías, unirse también en la rabia, de la indiferencia, pero tampoco es fácil, porque también requiere de estar en el huracán de la industria musical, pues que no es nada fácil. Pero ¿cómo creen ustedes que han logrado perdurar, y cómo se ven también con respecto a esto con la Pampi? Se requieren dos ingredientes increíbles: locura y pasión. O sea, no hay otra forma de que estas grandes orquestas se hayan mantenido en el tiempo si no es con locura y pasión por la música. Locura porque tratar de juntar y organizar las vidas de, en nuestro caso, por ejemplo, para el sábado somos 33 personas, el crew de la Pambelé, ¿no? Tratar de juntar esas vidas requiere locura, pero requiere pasión por la música, lograr hacerlo. Y al mismo tiempo, Nadia, es un montón de resistencia y de paciencia. Paciencia, trabajo duro. Yo creo que estos grandes caballos son personas admirables, porque son estas personas que se dedicaron a estudiar su instrumento como la única verdad para poder transmitir lo que sienten. Esa es la clave de la existencia: vivir el vehículo que escojas, vivirlo a su máximo potencial, por el camino que sea. Y estos manes, cuando tú ves a Oscar de León todavía montado en una tarima, pitando allá arriba, cantando, haciendo arreglos, cuando ves no, a Machito, por ejemplo, haciendo música, Pedrito Martínez. El otro día estábamos viendo un concierto de Pedrito Martínez, y de pronto el señor dice su edad y uno dice, no puede ser. No puede ser que este tipo tenga tantos años. Los hermanos Lebrón, hablemos de los hermanos Lebrón, gente que se las ha comido todas, y siento que la salsa es tan representativa de nuestra cultura latina, dice tanto de lo que vivimos, que también creo que es difícil dejarla, ¿sabes? Camilo, Lorena, cada uno de los integrantes de la Pambelé, hemos transitado infinitos géneros, infinitos proyectos. Incluso dentro de esos otros proyectos, la salsa siempre está ahí presente. Y esta vez nos dimos el chance de hacer lo que sentíamos por adentro, pues porque vivimos una pandemia que nos dejó ver que esta vida es un ratico. Yo tuve un accidente que me dejó ver que esta vida es un soplo. Por lo tanto, hacer lo que realmente sentimos fue la única respuesta, y sonó a salsa. Y creo que así podemos mantenernos un poco en el tiempo. Sin embargo, Nadia, yo te aseguro que si la industria colombiana musical no vira hacia un trato humano, nos vamos a quedar sin orquestas, o nos vamos a quedar sin gente que esté aquí haciendo orquestas aquí, porque llega un punto en que uno dice, ok, necesito salir de acá, necesito que mi trabajo, mi arte, mi cultura sea pagada como el trabajo que conlleva, porque es que
el imaginario es que nosotros la vivimos de farra y de farra en farra y realmente, pues tú que has estado tan cerca de músicos y músicos amigos, esto es un laburo muy tenaz y por eso era la pelea de mi querido Frankie Dante, por ejemplo. Frankie Dante luchó para que a los músicos en New York se les pagara lo que valían por hora. Llegó a hacer que se le pagara a cada músico en esa época como 10 veces más de lo que se pagaba en Puerto Rico. Entonces, claro, ¿qué pasó en Puerto Rico? Todos los músicos, chao, se fueron a New York. Entonces, esta también es como la invitación de la Pambelé hacia la industria. Es, oiga, venga, hagamos cosas chéveres y paguemos lo que vale, encontremos las formas, porque esa es la única eh, verdad que tenemos. Mira, nosotros con las ganas hemos hecho esto. Hay formas de hacerlo, simplemente es virar hacia un trato humano y entender que sin el talento no tienes industria. Por lo tanto, hacer una industria mucho más colectiva, mucho más respetuosa, mucho más empática. Y creo que nuestra generación ahí va y los grandes también lo están entendiendo. Yo hoy en día, hace 3 años que comenzó la Pambelé, estaba muy bravo con la industria, pero hoy que vuelvo a ella, hoy que la veo y además la veo más grande porque la industria tiene muchos puntos de vista, la veo gigantesca, veo cómo se está virando hacia el colectivo. Sin embargo, por ahí quedan, ya tú sabes, lo de siempre, lo de siempre. Entonces, esa es la cuestión. Creo que con un poco de constancia, resistencia y con industria y colectividad y entender que somos es un parche, esto tiene vida y tiene vida propia. Mira, mira este festival tan increíble que se armaron. Y así para cerrar, yo quiero preguntarles algo. Es muy distinto lo que uno vive cuando ve una orquesta, cuando va a un concierto de una orquesta, cuando va a un concierto de la Pambelé, verlos, sentir como la energía de lo que está pasando, cantar, bailar, etcétera. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando uno está arriba en la tarima sintiendo de primera mano esa descarga que tiene que ver con tener una orquesta tan grande y tantas personas en una sola tarima? ¿Cuál es ese sentimiento y qué es lo que hace que las orquestas tengan todo ese poder? Pues bueno, no, yo tengo que hablar desde un punto muy interesante y es que la música popular, digamos, el pop y toda como el mainstream de hoy en día, digamos que para los que no conocen, pues tienen, digamos que en vivo tienen muchas ayudas, digamos como estas secuencias de percusión y de bombos y de cosas electrónicas como que hacen que en el en vivo pues 3 o 2 personas que estén montados en la tarima, eso suene como, mejor dicho, todo una tropa tocando, ¿no? Pero pues lo que pasa con la salsa y sigue pasando con algunos géneros, digamos, tropicales, es que no hay ninguna secuencia, no hay ningún metrónomo, ¿sí? No hay nada que nos esté como a nosotros guiando como para no perdernos, sino es estar mirándonos, estar todos casi que respirando al mismo tiempo, escuchar al otro todo el tiempo, ¿sí? Yo le comentaba hoy que justo estuvimos en la prueba de sonido a una chica bailarina que me preguntaba qué era lo que escuchábamos por esos audífonos. Y claro, entender que cada músico tiene una mezcla ahí diferente y a mí me gusta sentir el bajo y la percusión porque además también bailo mucho durante el espectáculo, así que siento que lo que más me gusta hacer y bueno, cuando también estoy tocando percusión es cerrar los ojos y escuchar al bongocero, ver qué está haciendo el trompetista, cómo Memo, nuestro contrabajista, le persigue los solos a Camilo, y yo siento que eso es algo que
la gente alcanza a ver en nuestros espectáculos. Nosotros estamos muy conectados, pero porque precisamente necesitamos estar muy conectados para escucharnos, para no irnos en el tiempo, para no acelerarnos, para escuchar los solos, hacer los matices, y esas son cosas que de pronto la música, de pronto pues en Estados Unidos y anglo, ha perdido mucho también como con los masters y las mezclas de las producciones y de los discos que escuchamos hoy en día en nuestras plataformas digitales. El oído se cansa mucho y es por eso que no sacan, pues digamos, discografías completas, sino que van sacando también sencillos, porque de verdad que escucharse un disco completo a veces es agotador. Entonces siento que además esto que estamos haciendo con la Pambelé también es como un acto de resistencia y hasta de revolución, ¿no? No sé si sabes, pero nuestro primer disco pues lo grabamos en bloque y eso para nosotros fue como, uff, no, pues claro, es que así es, pero incluso todavía o hay salsa nueva que no se graba en bloque, y yo creo que pierde como esa esencia de ese colectivo, de ver cómo 9 músicos se ponen de acuerdo y solo con miradas pueden hacer como incluso arreglos ahí en tarima, ¿no? Nuestro disco, además de grabarlo en el primer disco, en bloque, tuvimos la fortuna de pasar la mezcla por una cinta análoga. Y esto obviamente que imagínate tú decirle a un ingeniero de sonido como todo este trabajo, ¿no? Nuestro ingeniero que fue Daniel Mitchell, y pues Mario Galeano, nuestro productor, fue como, wow, hace ratísimo que esto no pasa, hace rato que la gente no se toma el tiempo de encontrar este sonido de esta manera. Entonces yo creo que es muy importante y es muy, muy como valioso que la gente sepa que al menos lo que hace la Pambelé es muy orgánico. Estamos ahí todos sintiendo bajo el mismo latir, viéndonos y escuchándonos, para que de esta misma manera pues el público lo escuche y lo reciba. Pues Lore y Migue, de verdad que muchas gracias, no solo por el tiempo para estar acá y compartir saber y conocimiento, sino precisamente por ese acto de resistencia que sí realmente lo es. No es un camino fácil, pero es un camino hermoso y bueno, los resultados ahí están. Seguramente va a ser un show increíble, así que muchas gracias por haber estado compartiendo y bueno, nos vemos mañana. Para terminar y agradeciéndole mucho pues su tiempo y estar aquí conectado además a las 7 de la noche con nosotros, por favor, me encantaría que nos recomendara unas cuantas 5 canciones de diferentes orquestas para aquellos que quieren iniciar en las orquestas salseras. Vamos a comenzar, digamos que por Benny Morey, el bárbaro del ritmo, que es el cantante cubano que más me ha apasionado, con un tema sensacional que se llama Santa Isabel de las Lajas Querida, que fue la canción emblemática del barrio donde él nació. Seguimos con la Sonora Matancera, con Celia Cruz. Escuchemos un tema sensacional que se llama Rumba para Parejas, un tema creado en el año 50 por Celia Cruz. Hablemos del primer trabajo de la Fania All Star en el Red Garden, un tema espectacular donde Eddie Palmieri despuntaba con la Fania, que se llama Sabor, Sabor, donde está Héctor Lavoe comenzando. Digamos que van 3. No podemos dejar al maestro Tito Puente, ni a Tito Rodríguez, ni a Machito. De Tito Puente vamos a colocar un tema sensacional que se llama Para los Rumberos, que es un tema en ritmo de descarga para bailadores sencillamente espectacular. Digamos que de Tito Rodríguez hay un tema emblemático que se llama Avísale a mi contrario, dedicado a Tito Puente. De Frank Grillo Machito podemos colocar un tema sensacional que se llama Fantasía Cubana. Llevamos 5. Vamos a hablar del ciego maravilloso Arsenio Rodríguez, que es un tema emblemático que después hiciera la Sonora Ponceña, que se llama Fuego en el 23. Van 6. Luego podemos llevar a la Universidad de la Salsa, el Gran Combo de Puerto Rico, que no puede fallar, por un tema espectacular que se llama Te vas a arrepentir, en la voz de Andy Montañez. Van 7. Vamos a presentar a la Sonora Ponceña, que no puede dejar de estar presente, con un tema maravilloso que le gusta mucho a la gente, que se llama Yambeque. Y bueno, no podemos dejar por fuera a Fruco, que es mi gran amigo, lo admiro mucho como persona y como músico,
con un tema espectacular que se llama Si yo encontrara un amor, en la voz de Wilson Saoko. Y bueno, en el número 10, pues, ¿qué podría decir yo? Por Dios, con tanta música que hay. No podríamos dejar a Fajardo, José Antonio Fajardo, que es uno de los reyes de la charanga, con un tema espectacular que se llama La Botija de Abuelito. Esto a grandes resumen porque me cogiste y me hiciste emocionar con esa pregunta. Nuestro podcast de música hace parte de todos los shows que hacemos en Capital Sonoro. Y no sería posible sin la dirección de Santiago Rivas, la investigación de Juan Pablo Conto y Nadia Orozco, la edición de Cian González, Adriana Castellanos y la producción de María Cuestas. Recuerden que pueden escucharnos en Capital Político, de vital importancia, respeto, garra y aquí, semana tras semana con noticias, historias y buena música. Gracias por escuchar. Capital Sonoro.